Putin tiene un ejército de papel, y si no, miren lo que se acaba de confirmar. El dictador ruso está vaciando las cárceles rusas, y no porque Rusia sea ahora un país más seguro, sino porque miles de presos están siendo enviados directamente a la guerra en Ucrania a cambio de sobrevivir y recuperar su libertad. La magnitud de lo que acaba de reconocer el propio sistema penitenciario ruso es brutal. En apenas unos años la población reclusa en Rusia se ha desplomado casi un 40% y detrás de esa caída aparece una realidad cada vez más incómoda para el Kremlin. Moscú ha convertido las prisiones en una cantera humana para alimentar la guerra. Porque sí, mientras Putin sigue hablando de patriotismo, defensa nacional y resistencia frente a Occidente, la realidad es que Rusia ha tenido que recurrir masivamente a presos para sostener parte de su esfuerzo militar en Ucrania. Y eso dice muchísimo sobre el desgaste real que está sufriendo el país. Según ha reconocido el propio director del Servicio Federal Penitenciario ruso, Arkady Gostev, Rusia ha pasado de tener 465.000 presos a finales del 2021 a apenas 282.000 en la actualidad. Estamos hablando de 180.000 reclusos menos, una caída gigantesca. Y aunque Moscú intenta justificar parte de esa reducción hablando de arrestos domiciliarios o trabajos comunitarios, el propio jefe penitenciario terminó admitiendo algo clave. La guerra está detrás de gran parte de esa desaparición masiva de presos del sistema carcelario ruso, porque durante estos años miles de reclusos recibieron ofertas directas para combatir en Ucrania. El trato era simple: ir al frente, sobrevivir y obtener la libertad. Un modelo que comenzó popularizando el grupo Wagner y que después fue absorbido prácticamente por el propio Estado ruso. Y aquí aparece uno de los aspectos más oscuros de toda esta historia. Rusia no solo reclutó presos condenados, también aprobó mecanismos legales para evitar procesos judiciales a personas imputadas si aceptaban alistarse para combatir en Ucrania. Es decir, la guerra empezó a convertirse en una especie de salida judicial y penitenciaria para miles de personas, algo que está provocando cada vez más tensión dentro de la propia sociedad rusa, porque muchos de esos hombres han regresado del frente después de meses de combate extremo, violencia brutal y entrenamiento militar masivo. Y según distintos informes, denuncias dentro de Rusia, el retorno de exconvictos armados y traumatizados está provocando un aumento de la delincuencia y del miedo social en varias regiones, pero aún así el Kremlin sigue necesitando desesperadamente hombres. Y ese es probablemente el dato más importante de esta noticia, porque cuando un país empieza a depender de presos para mantener parte de su maquinaria militar, significa que el desgaste humano de la guerra está alcanzando niveles muy serios, especialmente en un contexto donde Rusia también sufre una enorme escasez de mano de obra. Cientos de miles de hombres están desplegados en el frente, otros abandonaron el país tras las movilizaciones y ahora sectores enteros de la economía rusa empiezan a sufrir falta de trabajadores. De hecho, el propio sistema penitenciario ruso ya está completamente integrado en el esfuerzo de guerra. Según reconoció Gostev, miles de presos trabajan fabricando productos destinados directamente al ejército ruso y a la campaña militar en Ucrania: uniformes, material logístico, equipamiento, producción industrial para la guerra. Es decir, las cárceles rusas ya no funcionan únicamente como centros penitenciarios, ahora también son parte de la infraestructura militar del Kremlin. Y esto vuelve a dejar otra imagen muy delicada para Putin, porque mientras Moscú insiste públicamente en transmitir sensación de estabilidad y fortaleza, la realidad muestra otra cosa muy distinta: una guerra que está absorbiendo recursos humanos a una velocidad enorme, hasta el punto de vaciar prisiones, hasta el punto de utilizar convictos como reemplazo militar, hasta el punto de transformar cárceles enteras en centros de producción para sostener el conflicto. Y todo esto mientras el Kremlin sigue intentando convencer al mundo de que Rusia mantiene el control absoluto de la situación, pero cada vez resulta más difícil sostener ese relato, porque cuanto más se prolonga la guerra, más señales aparecen de desgaste interno, social, económico, militar y humano. Además, esta estrategia podría terminar convirtiéndose en otro enorme problema para Rusia a medio plazo,
porque una sociedad donde miles de convictos regresan de una guerra brutalizados, armados y sin reintegración real, puede convertirse en un foco de inestabilidad interna muy peligroso. Y eso ya empieza a preocupar incluso dentro de Rusia. De hecho, muchos analistas consideran que el Kremlin ha entrado en una dinámica de necesidad permanente de recursos humanos para mantener la ofensiva. Y eso explicaría por qué Moscú ha ido ampliando constantemente los mecanismos de reclutamiento. Primero voluntarios, después movilizaciones, luego mercenarios y finalmente presos. Todo esto refleja hasta qué punto la guerra en Ucrania está transformando profundamente a Rusia, porque ya no hablamos únicamente del frente, hablamos del impacto dentro del propio país, en sus cárceles, en su economía, en su seguridad interna y en su tejido social. La gran pregunta ahora es cuánto tiempo puede sostener Putin este modelo sin que las consecuencias terminen explotando dentro de Rusia, porque vaciar las cárceles para alimentar una guerra puede parecer una solución temporal, pero también puede convertirse en uno de los mayores errores del Kremlin a largo plazo. Y la pregunta final es esta: ¿crees que Rusia está mostrando fortaleza o señales claras de desgaste desesperado con este reclutamiento masivo de presos para la guerra? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.